Hola mis chicuelos bellos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy nosotros vamos a ver un pequeño video sobre los gases, pero es la introducción, ¿ok? Espero que sea de mucha utilidad y empezamos. Primero vamos a ver las generalidades de los gases. ¿Qué son los gases? Imagínense que usted se va al Playland Park con su novio y su novio le regala un globo en forma de corazón. El globo tiene por dentro átomos de helio que están dando vueltas por el globito, ¿no? Están chocando unas con otras y están chocando en las paredes del globo. Entonces yo quiero que usted se imagine qué pasa aquí, qué pasa en la parte molecular, en la parte atómica. Como estos átomos están chocando contra las paredes del globo, si algo choca, ¿no es cierto? Imagínese que usted le da un puñetazo a alguien. ¡Ja! Su puño está chocando sobre una superficie. Eso significa que está ejerciendo una presión. Entonces aquí hay presión sobre las paredes. Entonces los gases van a tener una presión. Si estamos a una temperatura de 20 grados centígrados, van a tener también una temperatura. Y si los gases están formando este globo en forma de corazón, también tienen un volumen. Entonces, los gases se van a definir en función de tres propiedades: la temperatura, la presión y el volumen, ¿ok? Entonces, cuando yo digo se definen, ¿a qué me refiero con eso? Digamos que a usted le preguntan cómo se define y usted dice, a ver, yo me defino como guapo, inteligente, despistado, bonito, amable, respetuoso. Esas son sus definiciones, ¿no es cierto? Si a usted le piden que defina a un gas, ¿cómo le define? Le define en función de la temperatura, el volumen y la presión. Ya no le dice, este es un gas bonito, ¿no? Inteligente. No, puede ser, no, mentira. No, pero ya no sería eso, sino temperatura, presión y volumen, cada una con una cantidad, no con una magnitud. Las moléculas que están aquí, moléculas o átomos, se desplazan de un lado al otro, se mueven con total libertad en línea recta y al azar. Por eso es que vamos a ver cómo los átomos o moléculas van a chocar unos con otros y tienden a ocupar todo el volumen disponible. Por eso es que una de sus propiedades es el volumen. No olvidarse cuáles son las propiedades de los gases: temperatura, volumen y presión. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de los gases, creo que lo primero que se nos viene a la mente son las leyes de los gases, ¿no es cierto? Para hablar de la ley de los gases, yo quiero que vayamos al inicio de todos los inicios, que es el pavo es igual al ratón. Oiga, profe, ¿y a qué se refiere? Cuando usted quiera aprenderse las leyes de los gases, recurra a esto: pavo es igual al ratón. Si usted quita las vocales, le va a quedar P por B es igual a R por T y por N. Esta es la ley más importante. Es la ley de los gases ideales. ¿Ok? Con esta ley, usted va a poder obtener la presión. ¿Cuáles eran las tres propiedades de los gases? La presión, el volumen, la temperatura, además de las moles. Ya hemos visto varios videos donde nosotros hablamos de moles. ¿Qué es una mol? La mol es una cantidad, es la cantidad de algo. Por ejemplo, si usted va a la tienda y pide una libra de azúcar, las personas le van a entender. Un kilogramo de azúcar también. Y si pide una mol de azúcar, le van a quedar viendo como, ¿y este qué nos está diciendo? Pero también podría ser posible. La cosa es que no le entienden, no porque no sea una cantidad, sino porque no es usual utilizar moles, pero las moles representan lo mismo que libra, kilogramo, una cantidad de algo. Y la R es la constante de los gases, que es 0,082 atmósferas por litros sobre Kelvin por mol. ¿Sí? Listo, vamos con la siguiente ley, que también parte del pavo es igual al ratón, y aquí nosotros en cambio tenemos P por B sobre T. Esta temperatura pasa a dividir, es igual a lo mismo, P por B sobre T. Los gases en general se analizan en función de dos estados: el estado 1 y el estado 2. Profe, ¿qué significa?
Si usted tiene un estado, si usted tiene un gas en un estado, digamos, en este estado el gas está a 20 grados centígrados, aquí hay un gas a presión de 2 atmósferas. Luego usted aumenta la temperatura, ahora digamos está a 40 grados centígrados. Hay mayor presión, tiene 4 atmósferas, digamos. Esto es un estado 1 y un estado 2. Aquí hay un estado 1 a estas propiedades y aquí hay un estado 2 con estas propiedades, ¿ok? A eso nos referimos con estado 1 y estado 2. Esta ley que he colocado aquí es la ley combinada de los gases. Ley combinada de los gases. Y a partir de esta ley es que yo voy a aprender la ley de cada ley de los gases ideales. Porque aquí nosotros vamos a tener 3 tipos de leyes, que es la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle. ¿Ya? Lo más importante que usted tiene que tomar en cuenta es que cada uno tiene una propiedad constante. Por ejemplo, Boyle tiene la temperatura constante, ¿ok? Gay-Lussac tiene el volumen constante. Y Charles tiene la presión constante, ¿ya? Entonces, esto es lo más importante, que usted se acuerde cuál es la propiedad constante. ¿Por qué? Porque en función de eso, lo único que hace usted es quitar aquí la presión y trabaja. Por ejemplo, digamos que usted vaya a utilizar la fórmula de Charles, ¿qué hace? Tacha presión a los dos lados y me queda volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Si usted quiere, ay, ya se me borró todo. Si usted quiere, en cambio, trabajar con la de Gay-Lussac, quita volumen, ¿y qué me queda? Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y Boyle, temperatura. Volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2 y listo, pare de contar. Entonces nosotros tenemos aquí estas 3 leyes, Boyle, Charles, Gay-Lussac, ¿y de dónde parten? De la ley combinada de los gases. Entonces yo simplemente tengo que ver nuevamente cuál es la propiedad constante y yo le quito y ya tengo mis tres leyes, ¿ok? Por ejemplo, la ley de Boyle. Vamos a ver un poquito más analíticamente. Si la presión aumenta, que es lo que está pasando aquí, ¿no es cierto? Aquí hay 10 de presión, 20 de presión, 30 de presión, 40 de presión, va a ir aumentando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el volumen? Está aquí, luego está aquí, luego acá, luego acá. A la presión de 40 hay un volumen de 1/4. ¿Qué quiere decir? A mayor presión, menor volumen, y tiene mucho sentido porque si las moléculas están ejerciendo mayor presión, el volumen se va haciendo más grande. ¿Ok? Entonces aquí el volumen ya está más chiquito, ¿no? Entonces mayor presión, menor volumen. ¿Ok? Mayor presión, menor volumen. Vamos con el siguiente. Aumentamos la temperatura. Si aquí tenemos esta temperatura 1, hay una presión 1. Y si aumentamos la temperatura, ¿qué pasa? La presión también aumenta. Entonces aquí aumenta presión, aumenta temperatura. Y aquí, quiero que mire, aumenta la temperatura, 1 mechero, 2 mecheros, 3 mecheros, 4 mecheros. ¿Qué pasa con el volumen? También va aumentando. Aumenta temperatura y aumenta la presión. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos, ¿no? Ley de Boyle. Hay una relación inversa entre presión y volumen. Ley de Charles, hay una relación directa entre temperatura y volumen. Y ley de Gay-Lussac, hay una relación directa entre presión y temperatura. ¿Ok? Algo que nosotros siempre hablamos es ejercicios con las leyes de los gases. ¿Ya? Vamos a leer este ejercicio. Dice, para hacer una comida sorpresa a su madre, usted usa una olla de presión de 6 litros. Hay un volumen 1 de 6 litros
ya que quiere hacer un caldo de patas. Si suponemos que la presión es constante, ¿ok? Presión constante, ¿de quién estamos hablando? De Charles, ¿no es cierto? Estamos hablando de la ley de Charles. Se mantiene constante. ¿Qué volumen ocupará? Si la temperatura al inicio fue de 270 y la temperatura al final es el triple, 270 por 3. Determinemos el volumen que ocupa. Perfecto. Ley de Charles, presión constante. Entonces partimos de la ley de los gases ideales. Luego la ley combinada, que sería esta. Tachamos la presión, ¿no es cierto? Esta y me queda. Volumen 1 por temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y despejo lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? El volumen 2. Volumen 2 va a ser igual. Volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Y aquí pongo los datos, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi volumen 1? 6 litros. ¿Cuál es mi temperatura 2? 270 Kelvin por 3. ¿Cuál es la temperatura 1? 270 Kelvin. Simplifico. 270 por 270 y 6 por 3, 18 litros. El volumen 2, ¿cuál ha sido? 18 litros, ¿ok? Listo, vamos ahora a hablar de presiones parciales, chicuelitos. ¿Qué son las presiones parciales? Digamos que nosotros tenemos un recipiente, ¿sí? Y en este recipiente nosotros tenemos 3 tipos de gases. Aquí tenemos el gas oxígeno. Aquí nosotros también tenemos el gas nitrógeno, que le voy a dibujar como si fuera un cuadradito. ¿Ya? Y además nosotros tenemos el gas hidrógeno, que lo estoy dibujando como si fuera una estrella. Ah, ya, este es el hidrógeno. ¿Ok? Pregunta. Si cada uno de los gases tiene diferente forma como lo acabo de dibujar, ¿ustedes creen que cada uno de estos gases va a tener la misma presión? ¿Será que un círculo presiona de la misma forma que un cuadrado las paredes del recipiente o igual que la estrella? No, ¿no es cierto? No. Cada molécula es diferente, tiene una geometría diferente, entonces va a tener una presión diferente. Todas estas moléculas que están aquí tienen una presión total, pero individualmente cada tipo tiene una presión. Esta presión específica por molécula se llama presión parcial, ¿ok? ¿Qué es algo parcial? Es la parte de un todo. Entonces la presión parcial es la presión de una parte del gas. No se olviden que yo aquí voy a tener una mezcla de gases, ¿ok? Listo, mis chicuelos. Nosotros aquí vamos a utilizar otro término que se llama fracción molar, ¿sí? Para eso quiero que ustedes pongan atención a lo que es una fracción. Yo creo que muchas veces nosotros hemos hablado de fracciones. Por ejemplo, llegamos a la casa y nuestra mamá ha preparado un pastel de chocolate. ¿Y a quién no le gusta el pastel de chocolate? Entonces, yo me como este pedazo, este pedazo, este pedazo y este pedazo. Y mi mamá me dice, ¿cuántos pedazos te comiste, Sari? Y yo le digo, 1, 2, 3, 4 de los 8 pedazos, o sea, 4 octavos del pastel, ¿no es cierto? Esta es una fracción. ¿Qué me permite hacer mi fracción? Me permite expresar la parte sobre el todo, ¿ok? La parte sobre el todo, parte sobre el todo, ¿ok? Y si yo hablo de la fracción molar, simplemente es la parte de moles sobre el todo de las moles, nada más, solamente eso. Entonces, si yo quiero escribir la fracción molar de estos, del hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, ¿cómo pondría? Fracción molar del hidrógeno es igual a moles del hidrógeno sobre moles totales. La fracción molar del nitrógeno, moles del nitrógeno sobre las moles totales.
y la fracción molar de oxígeno, y me salió una letra que parece más japonesa. Ja. Sobre moles totales y moles de oxígeno sobre moles totales, ¿ok? Esta es mi fracción molar, ¿ya? ¿Por qué hablamos de la fracción molar? ¿Por qué hablamos de la fracción molar? Porque hay una fórmula donde yo voy a utilizar la fracción molar para poder obtener mi presión parcial, ¿ok? Entonces, la presión parcial, esta presión parcial puede ser igual a ¿qué? A la fracción molar del hidrógeno por la presión total. Fracción molar del nitrógeno por la presión total. Fracción molar, aquí el oxígeno, del oxígeno por la presión total, ¿ok? Así es como yo obtengo mis presiones parciales en función de ¿qué? De la presión total. ¿Y quiénes eran las Y's? Y la fracción molar, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la presión, la ley de las presiones parciales que fue expresada por Dalton? La presión es igual a la suma de las presiones totales de todos los gases, algo que ya vimos, ¿no es cierto? Yo les dije que esta presión total iba a ser la suma de las presiones de cada uno de los gases. ¿Qué más? La fracción molar indica la proporción de un gas en la mezcla, claro, porque es la relación que existe entre ese tipo de gas con las moles totales. Y además de eso, la presión parcial se obtiene al multiplicar la fracción molar por la presión total. La fracción molar por la presión total, ¿ok? Esta es la famosa presión, la famosa ley de las presiones parciales de Dalton, que no es del otro mundo, de hecho, es bastante, se puede entender muy bien, ¿no es cierto? Es bastante analítica, ¿ya? Listo, mis chicuelos, entonces con eso terminamos el tema de hoy sobre los gases que hemos visto. Los gases, al igual que yo, se caracterizan, ¿no es cierto? Yo me caracterizo por ser linda, guapa, hermosa, bella, mientras que los gases se caracterizan por presión, volumen, temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué más vimos? Leyes de los gases. Pavo es igual al ratón. Ley combinada. La ley combinada. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Hay tres leyes de los gases, Charles, Gay-Lussac, Dalton, Boyle, cada una tiene una propiedad constante. Y por último vimos presiones parciales de Dalton. Si tengo una mezcla de gases, la presión específica o parcial de cada gas sumada me va a dar la presión total, ¿ok? Listo, mis chicuelos, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho y por favor practiquen. Un abracito. Chao, chao.